La entrada de los musulmanes en la península significa la pérdida de la unidad política y religiosa del reino visigodo. El territorio del norte peninsular se fragmenta en diferentes reinos y condados cristianos que se enfrentan entre sí y luchan contra el Islam. En el norte, además de la población autóctona integrada por los descendientes de los antiguos astures, cántabros y vascones, llegan parte de las élites visigodas que huyen de la presencia musulmana. Son la semilla del futuro reino asturleonés que constituye el primer núcleo de resistencia cristiana al Islam. La actividad repobladora de los reyes astures en el Valle del Duero configurará una tierra fronteriza dividida en diferentes condados. Los condados castellanos, germen de la futura Castilla. Mientras, en los Pirineos se formarán núcleos más o menos autónomos que pronto quedarán comprimidos entre dos grandes poderes, el Imperio Franco, gobernado por la dinastía carolingia, y el Emirato Cordobés. Son el Reino de Pamplona, que dará origen a Navarra, los condados de Aragón y Ribagorza, y los condados catalanes, que con el tiempo quedarán bajo la hegemonía de Barcelona. La formación de los reinos cristianos y la evolución de sus fronteras están profundamente condicionadas al hecho de que se trata de reinos patrimoniales. Durante la Alta Edad Media, la península es un territorio en el que coexisten tres religiones monoteístas: la musulmana, la cristiana y la judía. La creciente fortaleza de los reinos cristianos y la debilidad de las taifas musulmanas provocarán que con el paso del tiempo los reinos cristianos comiencen a forjar una identidad cultural propia, de la que dan fe los primeros textos en lengua romance o las construcciones religiosas y civiles. Protegido por la cordillera cantábrica, aparece en el norte de la península un núcleo cristiano de resistencia al Islam, que con el tiempo adopta el nombre de Reino Astur. El primer episodio conocido de esta resistencia cristiana se produce en Covadonga alrededor de 722. Un mero encuentro entre un clan astur y una patrulla musulmana es descrito como simple escaramuza sin la menor trascendencia por los cronistas musulmanes. Por el contrario, en las crónicas cristianas posteriores se convierte en una batalla mítica, la batalla de Covadonga. Hay que destacar dos cosas. Primero, la magnitud del acontecimiento, como si hubiera sido no una pequeña escaramuza, sino una gran batalla. Y segundo, el aspecto sobrenatural que hay en la misma. La intervención de la Virgen, en fin, todo lo que lleva consigo, todo esto, porque lo que se pretende transmitir a la gente es la conciencia de que se trata de un juicio de Dios. Tanto la batalla de Covadonga como el resto de los enfrentamientos con los musulmanes no son guerras de religión como las cruzadas. Son contiendas en las que los astures se enfrentan a los musulmanes por el control del territorio. El mítico Don Pelayo es uno de los personajes más conocidos de la élite visigoda que ejercía funciones de mando entre los astures. Es el primer rey de la monarquía. A fines del siglo IX, es decir, más de 150 años después de esos hechos iniciales del Reino de Asturias, se redactan probablemente en Oviedo unas crónicas que son, digamos, la historia oficial del Reino de Asturias. Esos orígenes están contaminados de una fantasía desbordante. Se trata de ennoblecer la propia persona de Pelayo, de magnificar los hechos de Covadonga y sobre todo de entroncar ese momento inicial del Reino de Asturias con la extinta monarquía visigoda. ¿Por qué? Bueno, porque esto era dar una legitimidad a la nueva monarquía asturiana, haciéndola continuadora y depositaria de la tradición visigoda. Con el paso del tiempo, el pequeño núcleo asturiano extiende su control sobre las costas de Cantabria, Asturias y el norte de Galicia. En los primeros años, el reino de Asturias subsiste a veces por las armas
y en general gracias al pago de tributos a Córdoba, como el caso legendario del tributo de las 100 doncellas anuales que los cristianos entregaban al emir de Córdoba. Pero durante los reinados de Alfonso I y Alfonso II, el reino conoce una fuerte expansión con las conquistas de Coimbra, Zamora, Toro, Simancas y León. Los reyes asturianos justifican sus campañas hacia el sur, presentándose como herederos del reino visigodo. Es el mito del neogoticismo o visigotismo. A principios del siglo IX, Alfonso II consolida el reino de Asturias. Establece una pequeña corte en Oviedo, impone la legislación visigoda y se niega a reconocer la autoridad de Toledo. La Iglesia asturiana se independiza del primado de Toledo, de modo que los tributos que los campesinos pagan a la Iglesia se quedan en el reino astur. La economía del reino se basa en la agricultura y la ganadería. La mayoría de los astures son hombres libres que viven en las montañas. Sin embargo, la actividad comercial y artesanal también se desarrolla en los centros urbanos para atender a las necesidades de la corte. Es el caso de la orfebrería, cuya tradición se mantiene hasta nuestros días. La elaboración de una aureola es un proceso costoso que hoy se realiza con las mismas técnicas y dedicación que en el siglo IX. El primer paso es realizar un diseño en papel de la pieza. Este dibujo se copia sobre una chapa de plata. Haciendo un calco del fragmento, se traza toda la aureola compuesta de muchas porciones iguales. Trabajando la cara interna con una punta roma y un martillo, se sacan los relieves de la pieza. Es el repujado. Para que la chapa no se abolle con los golpes, se cubre con pez, una mezcla de escayola, resina y aceite que al calentarse se vuelve maleable. El cincelado consiste en modelar la hoja y los adornos, dándole la forma final. Se realiza en la cara externa con martillo y cincel. La chapa se protege también con pez. Este proceso puede costar hasta 60 horas. El platero recorta el dibujo de la chapa y cala los huecos con la segueta. Para ello se necesitan más de 30 horas. El último paso consiste en pulir la aureola y generalmente darle un baño de oro. La corte sí se atisba a través de restos materiales que se han conservado hasta hoy un nivel de desarrollo artístico y cultural pues muy estimable, ¿no? Aquí hay una población de clérigos, la propia corte del monarca, los propios monarcas son monarcas letrados, que echan por tierra un poco el tópico de una corte más o menos bárbara, ¿no? Cualquiera que se aproxime hoy, por ejemplo, a Santullano, de la época de Alfonso II, que se aproxima a los monumentos ramirenses, que contemple la Cruz de los Ángeles o la Cruz de la Victoria o la Caja de las Ágatas, se dará cuenta de que estamos en presencia de una sociedad que es capaz de desarrollar la existencia de unas minorías cultas, rectoras de esa sociedad. Fundamentalmente es una cultura, claro, eclesiástica, pero a la que no son ajenos los propios jefes de la sociedad. El reino astur se disgrega por un tiempo en los reinos de Asturias, Galicia y León. Pero con Fruela II, los tres reinos se reunifican y nace el reino astur-leonés. Oviedo queda ahora muy alejado de la frontera y del nuevo escenario político, por lo que la capital se traslada a León, donde alcanza uno de sus momentos de máximo apogeo y expansión. Mientras Europa está en estos momentos prácticamente arrasada, arruinada, por la invasión de los vikingos, por la invasión de los magiares, la invasión de los sarracenos, León está creciendo. No solo no se repliega, está creciendo. En el siglo X llega hasta Sepúlveda, llega hasta los pasos del Guadarrama, asusta a los musulmanes porque ese crecimiento puede ser para ellos ya una amenaza, algo con lo que no contaban. Los reyes asturleoneses aprovechan el debilitamiento del Al-Ándalus para fijar las fronteras de su reino.
legitimados por el derecho romano, ocupan las tierras sin dueño. La repoblación de estos territorios trae prosperidad y crecimiento al patrimonio del rey, los nobles y la Iglesia. Supone además una garantía de desarrollo para una sociedad esencialmente agraria. Los rebaños disponen de diversidad de pastos, por lo que la trashumancia ganadera entre la montaña y la llanura comienza a ser muy habitual en los siglos X y XI. Los condados catalanes, el condado de Aragón y el reino de Pamplona nacen vinculados a los intereses de la dinastía carolingia, que ven en ellos una barrera para proteger al imperio franco de los ataques de los musulmanes. Bajo la tutela de los reyes francos, el condado de Aragón es gobernado por dinastías condales que con el paso del tiempo se van alejando de la influencia franca y se acercan al núcleo navarro. La aristocracia navarra consigue crear muy pronto su propio reino. Tras el gobierno de la familia Arista, se alza como rey de Pamplona Sancho Garcés I, fundador de la dinastía Jimena. En los condados catalanes, la fragmentación coexiste con una tendencia a la unidad, encabezada por los condes de Barcelona. Al sur de los Pirineos, en tierras de la Cataluña actual, los francos establecen una frontera formada por varios condados. Es la llamada Marca Hispánica. Los condes catalanes eran vasallos directos de los reyes francos. Lo que ocurre es que el imperio carolingio, después de la muerte de Carlomagno, comenzó un proceso de desintegración. Terminó por dividirse, por fragmentarse. Y paralelamente se estaba fortaleciendo el poder de los grandes señores, digamos, feudales. La sociedad feudal estaba gestándose. Guifredo el Velloso, conde de Barcelona, es el origen de la dinastía condal que gobernará Barcelona y más tarde la corona de Aragón hasta el siglo XV. Él fue conde en la segunda mitad del siglo IX. Fue muy importante por varios motivos. En primer lugar, porque debido a razones de herencia y de relaciones familiares, llegó a reunir varios condados en su poder, el de Barcelona, el de Conflent, el de Gerona. Pero además fue importante porque llevó a cabo la repoblación de un territorio que estaba semivacío al sur de sus dominios, que era el llamado condado de Osona, o la zona de la Plana de Vic. Y allí se van a establecer monasterios tan importantes como el de Ripoll, por ejemplo, que será clave en el desarrollo de la cultura científica procedente del mundo musulmán, etc. El saqueo y destrucción de la ciudad de Barcelona por parte del visir Almanzor marca el principio de la independencia de los condes de Barcelona respecto del poder franco. Los aragoneses y los navarros rompen muy pronto su relación con los musulmanes al negarse a pagar impuestos al Emirato de Córdoba. La proximidad entre ambos territorios favorece que el condado aragonés termine por unirse al Reino de Navarra. En el primer tercio del siglo XI, Navarra ejerce una gran influencia en los restantes territorios cristianos. Sancho III, el Mayor, llega a gobernar varios estados cristianos, por lo que se titula Rey de las Españas. Incorpora al Reino de Navarra el Condado de Castilla, Aragón, los condados de Sobrarbe y Ribagorza, y además consigue el vasallaje del Conde de Barcelona. Al morir, sus hijos se reparten la herencia, de modo que el viejo Reino de Navarra y los nuevos reinos de Castilla y Aragón se separan. Nacen tres reinos diferenciados. El origen del futuro reino castellano se remonta al año 800, fecha en la que aparece la primera mención de Castilla, referida a la actividad repobladora del Valle del Duero. Los condados castellanos nacen dentro del reino astur-leonés y se configuran como una zona fronteriza expuesta a los continuos ataques de los musulmanes. En el siglo X, Castilla está dividida en diferentes condados que actúan bajo la autoridad del Reino de León y se sitúan entre el río Pisuerga al oeste, el sistema ibérico al este,
la cordillera Cantábrica al norte y el río Duero al sur. El territorio de Castilla aumenta de tamaño conforme avanza la Reconquista. Su carácter limítrofe con el Islam define las características de la sociedad castellana. Muchos de sus habitantes son pastores soldados que acompañan y protegen sus rebaños en tierras de frontera militar. La guerra actúa aquí un poco como niveladora de clases sociales y la propia repoblación también. Como se necesitan hombres, el problema no son tierras, son hombres, porque hay muchas tierras a cultivar. Una vez que se ocupan los vastos espacios del sur de los montes, se crea una sociedad de frontera, es otro rasgo muy característico de la España medieval, que es una sociedad bastante más fluida que la sociedad europea en estos momentos. Entre la España islámica y la cristiana, Castilla se organiza en comunidades de aldea con intereses propios que más tarde se regirán mediante fueros. Los caballeros castellanos empiezan a recelar de los aristócratas de León que viven bajo el amparo de los privilegios reales. Mientras León está más plegada ante el fuero juzgo, ante el derecho tradicional y por consiguiente es más conservadora, Castilla es más abierta, precisamente porque había roto con todo eso y está en mejores condiciones para montar una vida nueva, una estructura nueva, que será lo típico del siglo XI o del siglo XII. Por eso, cuando se produce el enfrentamiento entre León y Castilla, sucede algo que a algunos historiadores puede sorprender. ¿Por qué no acaba imponiéndose León sobre Castilla y sí, en cambio, Castilla sobre León? La realidad es porque León era el elemento conservador y Castilla era el elemento progresivo. En la primera mitad del siglo X, Fernán González, una de las figuras legendarias ligadas a la historia de Castilla, se erige conde del Condado Unificado de Castilla. 3 siglos después, inspirará el ciclo épico dedicado a este primer conde castellano. Hubo nombre Fernando, ese conde primero. Nunca fue en el mundo otro tal caballero. Fizo grandes batallas con la gente descreída. Ensanchó en Castilla una muy gran medida. Tras la muerte de Sancho III de Navarra, nace el reino de Castilla, que pronto entra en contradicción con el reino de León. Mediante políticas matrimoniales, el conflicto acaba resolviéndose a favor del expansionismo castellano. Con la incorporación de León, Castilla pasa a ser la principal potencia cristiana de la península. Durante el siglo XI, Al-Ándalus vive una época de crisis y se divide en reinos de taifas, algunas de las cuales no son lo suficientemente poderosas para resistir los ataques de los reinos cristianos. La mayoría de estas taifas opta por comprar la paz mediante el pago de tributos o parias. El equilibrio existente hasta entonces entre el Islam y los reinos cristianos empieza a invertirse. Ahora, el oro musulmán llena las arcas cristianas. El descubrimiento de la supuesta tumba del apóstol Santiago rompe el aislamiento de los reinos cristianos con el resto de Europa. Las peregrinaciones desde Francia y desde las demás partes de la cristiandad hacia la tumba marcan el nacimiento del Camino de Santiago, que en la actualidad miles de fieles recorren cada año. La Iglesia, la ciudad de Compostela y los territorios cristianos del norte sacan gran partido de esta vía de conexión con Europa, por la que entran corrientes artísticas y culturales. Sin embargo, algunos historiadores consideran posible que sea el obispo hereje Prisciliano quien está enterrado en la tumba del santo. El desarrollo del Camino de Santiago es paralelo al esplendor de la arquitectura asturiana. El arte prerrománico asturiano, que se desarrolla en torno a los siglos VIII y XI, combina elementos bizantinos, romanos, carolingios, mozárabes y sobre todo visigodos, consiguiendo crear un arte nuevo.
Las edificaciones prerrománicas emplean técnicas arquitectónicas que permiten una gran altura a sus construcciones. Típico de este arte son las arquerías ciegas, la planta basilical, la decoración con celosías, los arcos de medio punto peraltados, la ornamentación de medallones, la bóveda de cañón y los motivos geométricos. Destacan las iglesias de San Julián de los Prados, San Salvador de Valdedios, Santa María del Naranco, que en su origen era un recinto palacial, y San Miguel de Lillo, todas ellas en Oviedo. Los reyes promueven la actividad artística prerrománica que evoca deliberadamente los monumentos del pasado monárquico visigótico. A pesar del aislamiento de la región, debido a su relieve accidentado, este arte precursor del románico es de clara influencia europea. Una de las manifestaciones culturales más relevantes de los siglos X y XI son los Beatos, nombre con el que se conocen los libros que recogen los comentarios ilustrados del monje Beato de Liébana al Apocalipsis de San Juan. Sus ilustraciones miniadas destacan por la belleza y la extraordinaria riqueza de color, así como por las atrevidas y fantásticas imágenes en las que aparecen escenas de la vida cotidiana del campesino y de la llegada del fin del mundo. La Alta Edad Media es una época de cultura visual, ¿no? Entonces toda esa riqueza iconográfica, esa riqueza decorativa, está orientada a enseñar a la gente. Es una gente que no sabe leer, es una gente que no lee. Y entonces se desarrolla toda una teoría didáctica a través precisamente de la imagen, bien en las decoraciones murales, en capiteles, o bien en estos libros miniados con miniaturas, ¿no? Es un poco lo que yo creo que está ocurriendo ahora, una nueva Edad Media, que la cultura visual está desplazando a la cultura que entra por la lectura. Cada vez se lee menos porque se tiende a facilitarla, a enseñar mediante la imagen. El desarrollo de los Beatos está relacionado con las creencias milenaristas que cuentan, según el capítulo 20 del Apocalipsis, que Cristo encierra a Satanás en el abismo durante 1000 años. Por lo que en el mundo reinará la paz, la bondad y el sosiego. Después de 1000 años, Satanás será liberado para luchar contra los elegidos. Dios vencerá enviando fuego desde el cielo. Será el día del juicio final. Reflejo de las diferentes personalidades de los reinos peninsulares son las lenguas romances surgidas de la evolución del latín, el castellano, el catalán y el gallego. Las lenguas vulgares nacen de la corrupción del latín y entonces se convierten en un sermo vulgaris, que al principio se diferencian muy poco. Cuando un trovador occitánico llega a Burgos, a nadie se le ocurre ponerle un traductor. Todo el mundo entiende perfectamente lo que está diciendo. Cuando un poeta gallego canta en la corte de Alfonso X, tampoco necesita traductor. Las diferencias al principio son muy pequeñas. En el siglo X aparecen los primeros textos escritos en castellano. Son las glosas emilianenses y silenses, pequeños comentarios en lengua castellana, la lengua vulgar, a fragmentos de textos latinos de difícil comprensión. La sociedad de la Edad Media es una sociedad rural. Los campesinos, libres o dependientes de los nobles, son mayoría. Las labores agrícolas propias de cada estación marcan el curso de su vida, muy sencilla. Con frecuencia las aldeas de campesinos nacen al amparo de una iglesia o castillo. Las viviendas son chozas de tamaño reducido que están construidas con madera, adobe y piedras. Su techo está cubierto con paja, como el de las payozas que hoy se siguen viendo en algunas zonas leonesas.
Alrededor de la casa suele haber un huerto donde cultivan hortalizas y legumbres para el propio consumo. Cerca de las chozas suele haber hórreos, graneros de madera o piedra, construidos sobre 4 pilares que aíslan el grano de la humedad y los animales. Los pastores, en régimen de transhumancia, viven en las montañas donde elaboran sus propios alimentos, como el caso del queso de Cabrales. A los pies de los picos de Europa se encuentra la zona de producción de este queso. La naturaleza calcárea de estas montañas favorece la creación de numerosas cuevas, lugar natural de maduración del queso. De consumo familiar, el queso de Cabrales se sigue elaborando de la misma manera que hace 10 siglos. El primer paso en la producción del queso consiste en calentar la leche a una temperatura que oscila entre los 26 y 30 grados. La coagulación de la leche es el paso siguiente. Tradicionalmente se utiliza cuajo, fermento que existe en la mucosa del estómago de los mamíferos y sirve para coagular la caseína de la leche. El tiempo necesario para formar la cuajada es de 90 a 120 minutos. Luego se rompe con una cuchara. El desuerado de la cuajada es un trabajo lento y delicado. Poco a poco se voltea con la cuchara, a la vez que se extrae el suero con ligeras presiones. La cuajada se amasa y despizca antes de introducirla en los moldes, que carecen de base, y se disponen sobre tablas de madera circulares, conocidas como presugas. Permanece en el molde 2 días en condiciones adecuadas de temperatura. Después de salarlo, el queso pasa a un periodo de secado que oscila entre los 15 y 20 días. Más tarde, en las cuevas de maduración, el queso fermenta durante 2 o 4 meses. En estas cuevas existe un microclima y una ventilación natural que facilitan el desarrollo y la propagación de las esporas del moho penicillium, propias del queso de Cabrales. En los territorios fronterizos con el Islam, especialmente en Castilla, la guerra marca la organización de la sociedad medieval, donde nacen ciudades de caballeros y pastores. Sin embargo, en las amplias zonas de retaguardia, donde no existe un enemigo que acecha, la economía agrícola cada vez más pujante y la vía que abre el Camino de Santiago dan vida a pequeños núcleos urbanos que serán el centro de una incipiente actividad comercial. Ambas sociedades, la fronteriza y la interior, comienzan a configurarse como territorios poderosos en los que pronto nace un espíritu de cruzada que les unirá contra el enemigo común, el Islam.